El humo se acumulaba en el aire del Murphy's Bar, un pequeño bar situado en los confines del espacio conocido, en el planeta Kepler 442b, que no tenía mucho que ofrecer. Solo era otra roca donde los viajeros paraban para repostar y descansar. Pero esa noche el bar estaba lleno de historias y viejos soldados que habían vivido cosas que la mayoría de los seres nunca podrían imaginar. El comandante Sextai estaba sentado en la mesa de la esquina, con sus manos cubiertas de escamas verdes envueltas alrededor de un vaso de licor alienígena amargo, mientras sus ojos amarillos se movían lentamente por toda la sala, observando los rostros de otros veteranos. Había guerreros Qatari con los antebrazos cruzados sobre el pecho, zerglings que golpeaban con sus garras las mesas metálicas e incluso algunos Borak pálidos como fantasmas, que rara vez salían de sus mundos natales. Todos ellos tenían una cosa en común: habían luchado contra los humanos y habían sobrevivido para contarlo. El dueño del bar, un viejo centuri de pelaje gris, gritó desde detrás de la barra: Sextai, cuéntanos otra historia. Los nuevos no han oído hablar de la guerra». Sextai levantó la vista y vio a varios jóvenes alienígenas sentados en mesas cercanas, con los ojos brillantes y ansiosos, como los soldados antes de conocer la verdadera guerra. Recordó haber sido así de joven, cuando pensaba que la hegemonía galáctica era la fuerza más poderosa del universo. «¿Queréis oír hablar de los humanos?», preguntó Sexti con voz ronca por tantos años gritando órdenes en el campo de batalla. Los jóvenes soldados asintieron rápidamente. Sextai dio un largo trago y dejó el vaso con un golpe seco. «Entonces, escuchad bien lo que voy a contaros, porque algún día podría salvaros la vida». El bar se quedó en silencio. Incluso la música del viejo equipo de sonido pareció desvanecerse. «Fue hace 15 años cuando los conocimos», comenzó Sexati. «En el año 2387 su calendario. Creíamos que lo sabíamos todo sobre la guerra. La hegemonía había conquistado 47 especies diferentes. Teníamos reglas sobre cómo reaccionarían los nuevos alienígenas cuando los encontráramos. O huirían asustados. Intentarían luchar contra nosotros con sus armas débiles o nos suplicarían que los dejáramos en paz». Hizo una pausa y miró alrededor de la sala. Los humanos no hicieron nada de eso. Un joven guerrero Qatari se inclinó hacia adelante. «¿Qué hicieron?», preguntó. «Nos estudiaron», respondió Sexta y dijo simplemente. «Pero me estoy adelantando. Déjame empezar por el principio». Los ojos de Sexti se hicieron distantes al recordar aquel día. «Yo estaba sirviendo en el acorazado Garra de Hierro cuando nuestros sensores detectaron una nave extraña cerca del límite del espacio de la hegemonía. Era pequeña y se movía de una forma que nunca habíamos visto antes. El casco de la nave estaba hecho de materiales que no reconocíamos y emitía señales en un idioma que nuestros ordenadores no podían entender. El comandante se trazó una cicatriz en el brazo izquierdo, un hábito que había adquirido con los años. El almirante Gork nos ordenó capturar la nave. Debería haber sido fácil. Su nave era diminuta en comparación con nuestros buques de guerra. Pensamos que sería cuestión de minutos. La nave intentó huir cuando nos vio llegar. Era normal. La mayoría de las especies intentan escapar cuando ven por primera vez una nave de hegemony. Pero esta nave era rápida, más rápida que cualquier cosa que hubiéramos. Tardamos 3 horas en alcanzarlos. Y solo porque se quedaron sin combustible. Un zergling hizo chocar sus garras con impaciencia. «¿Así que los capturasteis? ¿Qué tenían de especial?», sonrió Sexti, pero no era una sonrisa feliz. «Cuando los trajimos a bordo de nuestra nave, no se comportaban como otros prisioneros. La mayoría de los alienígenas lloraban, suplicaban o intentaban atacarnos. Estos humanos hacían algo diferente. Lo observaban todo». El viejo comandante se recostó en su asiento. Su líder era un varón llamado Capitán Jake Morrison. Era alto para ser humano, con el pelo oscuro y unos tranquilos ojos azules. Cuando nuestros guardias lo llevaron a la zona de retención de prisioneros,
no parecía asustado, sino que miraba a su alrededor, a nuestra nave, como si intentara memorizar cada detalle. Morrison hizo preguntas a nuestros guardias, no las típicas, como, por favor, déjenme ir, o ¿qué van a hacernos? Preguntó por nuestras armas, el diseño de nuestra nave, cuántos tripulantes éramos. Los guardias pensaron que estaba loco y lo ignoraron. Sextai tomó otro trago, pero Morrison no estaba loco, estaba recopilando información. Los jóvenes soldados del bar intercambiaron miradas. Esta no era la historia que esperaban. Había otros, 4 humanos con Morrison. Sextai continuó. Una ingeniera llamada Lisa Banks, un oficial de comunicaciones llamado Ryan Carter, un piloto llamado Sam Rodríguez y una científica llamada Helen Foster. Al principio, nuestros oficiales de inteligencia pensaron que eran una simple tripulación de exploración, pero nos equivocamos. A las pocas horas de ser capturados, los humanos habían aprendido la distribución de nuestra nave. Banks, la ingeniera, había observado las patrullas de los guardias y había averiguado sus horarios. Carter había empezado a aprender nuestro idioma simplemente escuchando las conversaciones en los pasillos. Rodríguez estaba estudiando los patrones de movimiento de nuestra nave y Foster estaba analizando todo, desde el aire que respirábamos hasta el metal de nuestras paredes. Uno de los jóvenes guerreros qatarí se rió. 5 prisioneros contra una tripulación de 800. ¿Qué podían hacer? Sexo. Los ojos amarillos de Tai se fijaron en el joven guerrero. Podían pensar, y eso los hacía más peligrosos que cualquier arma. Vaya. El bar estaba completamente en silencio. Incluso el camarero había dejado de limpiar vasos para escuchar. Al segundo día, Morrison solicitó una reunión con el almirante Gortic. Era inusual, pero el almirante sentía curiosidad por estos nuevos y extraños alienígenas. Aceptó ver al capitán humano. Sextai se detuvo al recordar aquella reunión. Él había estado allí, de guardia detrás del escritorio del almirante. Morrison entró en la oficina del almirante como si fuera el dueño del lugar. No se inclinó, ni mostró miedo. En cambio, se sentó en la silla frente a Goresi, sonrió con una sonrisa sincera, como si se encontrara con un viejo amigo. El almirante le preguntó a Morrison sobre su especie y su tecnología, preguntas estándar para una nueva raza alienígena, pero Morrison dio un giro a la conversación y empezó a preguntarle a Gork sobre las tácticas militares de la hegemonía, sobre nuestras guerras con otras especies, sobre nuestros planes de expansión. Gork se divirtió. Pensaba que estaba tratando con una criatura primitiva que no entendía su situación. Así que respondió a algunas de las preguntas de Morrison. Incluso, alardeó de nuestras recientes victorias. Sextai sacudió la cabeza, lentamente. El almirante no tenía ni idea de que estaba siendo interrogado por un experto. Morrison escuchó todo y hizo preguntas de seguimiento que parecían inocentes, pero no lo eran. Al final de la reunión, había aprendido más sobre la estructura militar de la hegemonía que la mayoría de nuestros propios oficiales. El viejo comandante miró alrededor de la sala a los rostros que lo observaban. Pero eso no fue lo más extraño. Al final de la reunión, Morrison le agradeció al almirante por su tiempo y luego dijo algo que todavía me da escalofríos. ¿Qué dijo?, preguntó un joven Zergling. Morrison miró directamente al almirante Gork y dijo, «Espero que podamos trabajar juntos en lugar de luchar entre nosotros. La guerra es cara y la paz es beneficiosa para todos». Luego se levantó, estrechó la mano del almirante como si fueran socios comerciales y regresó a su celda. Sext terminó su bebida y pidió otra. Pensamos que Morrison era débil al intentar hacer tratos en lugar de luchar. No entendíamos qué nos estaba dando a elegir, trabajar con los humanos o afrontar las consecuencias. 3 días después, llegó una nave de rescate. Los jóvenes soldados se inclinaron hacia adelante con impaciencia, pero Sextai levantó una mano escamosa. Esa es una historia para otra noche, pero os diré esto. La nave de rescate no era lo que esperábamos, y después de ese día todo cambió.
El viejo comandante se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo tras demasiados años de guerra. Recordad lo que os he dicho esta noche. Los humanos no luchan como otras especies. No luchan por honor, gloria o rabia. Luchan para ganar, y son muy buenos en ello. Mientras Sextai se dirigía hacia la puerta, uno de los jóvenes guerreros gritó: «Comandante, ¿por qué nos cuenta esto? ¿Está intentando asustarnos?» Sextai se volvió, con sus ojos amarillos, reflejando la tenue luz del bar. «Intento manteneros con vida porque, si alguna vez os enfrentáis a los humanos en batalla, vuestra única es recordar que ellos siempre piensan 3 pasos por delante de vosotros». La puerta se cerró detrás de él, dejando a los jóvenes soldados pensando en sus palabras. Fuera, las lunas gemelas de Kepler 442b proyectaban largas sombras sobre el puerto espacial, donde naves de una docena de mundos diferentes esperaban el amanecer. A la noche siguiente, el comandante Sextai regresó al Murphy's Bar. Se había corrido la voz sobre su historia y esa noche, el local estaba repleto de soldados de toda la galaxia. Habían venido para saber más sobre los humanos y sus extrañas formas de hacer la guerra. Sextai ocupó su sitio habitual en la mesa de la esquina y pidió su bebida. Los jóvenes guerreros de la noche anterior estaban allí de nuevo, junto con muchos otros. Sus rostros mostraban curiosidad mezclada con duda. La mayoría de ellos seguían creyendo que la fuerza y el tamaño eran lo más importante en la batalla. «Habéis vuelto para escuchar más historias», dijo Sextai mirando a su alrededor. «Esta noche os contaré la primera vez que los humanos de la hegemonía lucharon en un combate real. Un gran guerrero qatari con cicatrices que le cubrían el antebrazo tomó la palabra. «Comandante, ayer nos habló de prisioneros que hacían preguntas. Eso no es luchar. ¿Cuándo comenzó la verdadera guerra?» Sextai volvió a esbozar su fría sonrisa. 3 días después de que capturáramos a Morrison y su tripulación, llegó su nave de rescate, pero no era realmente una nave de rescate. Era una prueba. El viejo comandante dio un sorbo a su bebida y continuó. La nave que vino por los humanos se llamaba Liberty Bell. Era más pequeña que nuestra nave patrullera más pequeña, con solo 12 tripulantes. Su capitana era una mujer llamada Carol Martínez. Cuando se puso en contacto con nosotros, no exigió la devolución de su gente ni nos amenazó con la guerra. En cambio, la capitana Martínez hizo una petición formal. Quería invocar las antiguas leyes del juicio por combate para determinar el destino de los miembros de su tripulación. Se trataba de una antigua tradición que la mayoría de las especies habían olvidado, pero que aún formaba parte de la ley de la hegemonía. Un joven Zergling chasqueó sus garras, confundido. Juicio por combate. Querían luchar contra nosotros 1 contra 1. Eso era exactamente lo que querían, respondió Sextai. Y el almirante Gork pensó que era lo más divertido que había oído nunca. Aquí había una pequeña especie que acababa de descubrir los viajes espaciales y desafiaba a la poderosa hegemonía a un combate singular. El bar se quedó en silencio mientras todos se inclinaban para escuchar. El almirante aceptó el desafío. De inmediato, pensó que sería un buen entretenimiento para la tripulación. Según las antiguas leyes, cada bando elegiría a un campeón para luchar en un lugar neutral. El ganador decidiría el destino de ambos grupos. Sextai hizo una pausa para que todos asimilaran la información. El almirante eligió a Gortak, el Insignificant Center, destructor, como nuestro campeón. Gortak era el guerrero más grande y fuerte de la flota de la hegemonía, medía 2,7 metros y pesaba tanto como 3 seres normales. Su piel era como una armadura y sus antebrazos podían aplastar el acero. Nunca había perdido una pelea. Los soldados del bar asintieron con aprobación. Conocían la reputación de Gortak. Esperábamos que los humanos enviaran a su hombre más grande. Morrison era alto y parecía fuerte, pero cuando llegó el día del combate, los humanos nos sorprendieron de nuevo. La voz de Sextai se volvió suave,
como si estuviera compartiendo un secreto. Enviaron a una mujer. Se llamaba Sargento. Amy Rodríguez. Era pequeña, incluso para ser humana, tal vez 1,65 de altura y pesando quizás 60 kilos. Parecía una niña en comparación con Gortak. Varios alienígenas en el bar se rieron, pero Sextai levantó la mano para pedir silencio. Pensamos que los humanos se habían rendido, que estaban enviando a alguien a morir rápidamente para que el resto pudiera rendirse con honor. Incluso la capitana Martínez parecía tranquila, como si esperara este resultado. El combate iba a tener lugar en Titán 7, una pequeña luna con baja gravedad y terreno rocoso. A ambos combatientes se les permitió llevar armas básicas, pero no armaduras motorizadas ni escudos de energía. Se suponía que era una prueba de habilidad natural para la lucha. Sextai cerró los ojos por un momento, recordando aquel día en 1900 que yo estaba allí junto con otros 100 oficiales de la hegemonía. Queríamos ver a nuestro campeón destruir a esa diminuta hembra humana. La pelea se retransmitía a ambas flotas cuando Rodríguez entró en el campo de batalla. Miró a su alrededor con cuidado. No miraba a Gortak, sino que estudiaba las rocas, la gravedad, la iluminación, todo lo que la rodeaba. Gortak se limitaba a estar allí de pie, flexionando los músculos y rugiendo. La pelea comenzó con el sonido del cuerno del árbitro. Gortak cargó hacia adelante como una bestia salvaje, con los antebrazos extendidos para agarrar a Rodríguez y aplastarla. Era rápido para su tamaño, pero Rodríguez ya se estaba moviendo. El viejo comandante se inclinó hacia adelante y su voz se volvió intensa. Lo que sucedió a continuación cambió todo lo que creíamos saber sobre el combate. Rodríguez no intentó enfrentarse a la carga de Gortak ni huir de ella. En cambio, utilizó la baja gravedad de la luna a su favor. Saltó más alto de lo que cualquiera de nosotros creía posible y aterrizó en un saliente rocoso sobre la cabeza de Gortak. Antes de que Gortak pudiera darse la vuelta, Rodríguez había desprendido una pila de piedras que cayeron sobre su cabeza y hombros, sin causarle mucho daño, pero desconcertándolo mientras se sacudía las rocas. Ella saltó detrás de él y golpeó la parte posterior de su rodilla con una barra de metal. Gortak se giró con un rugido de ira, pero Rodríguez ya se había ido. Había rodado y estaba trepando por otra formación rocosa. Estaba utilizando el terreno como si fuera parte de su cuerpo. Un joven guerrero Vorak habló, con el rostro pálido y mostrando confusión. ¿Pero cómo puede un ser tan pequeño derrotar a un campeón como Gortak? Seguro que el tamaño y la fuerza importan en el combate. Sextai asintió lentamente. Eso es lo que todos pensábamos, pero Rodríguez no estaba tratando de dominar a Gortak, estaba tratando de ser más lista que él. Cada movimiento que hacía tenía un propósito. No solo estaba librando una batalla, estaba librando 10 batallas por adelantado durante 20 minutos. Rodríguez llevó a Gortak por el campo de batalla, como si estuviera entrenando a una mascota. Aparecía detrás de una roca, golpeaba sus piernas o brazos y desaparecía antes de que él pudiera responder. Cada ataque era pequeño, pero se acumulaban. Gortak se frustraba y enfadaba. Empezó a cometer errores. Se abalanzaba sobre Rodríguez y fallaba, chocando contra las rocas. Balanceaba los 4 brazos a la vez y perdía el equilibrio. Rodríguez nunca parecía cansada ni preocupada. Parecía que estaba trabajando, haciendo un trabajo que había que hacer. Los soldados del bar estaban ahora completamente en silencio, pendientes de cada palabra. El final llegó de repente. Gortak estaba persiguiendo a Rodríguez alrededor de una gran roca cuando ella de repente dejó de correr y se volvió hacia él con un extraño dispositivo metálico en las manos. No podíamos ver qué era desde nuestra posición. Gortak se precipitó hacia adelante pensando que por fin la tenía atrapada. Pero Rodríguez lo había llevado a ese lugar exacto por una razón. Ella presionó un botón en su dispositivo y el suelo bajo los pies de Gortak explotó. Varios alienígenas se quedaron sin aliento sorpresa.
¿Tenía explosivos?, preguntó un Qatari. No, Sextai, respondió ella. Había estado llevando pequeñas cargas durante toda la pelea, colocándolas en las grietas de las rocas mientras se movía. Cada vez que tocaba una piedra o rodaba detrás de una roca, estaba preparando su trampa. Al final de la pelea, había convertido todo el campo de batalla en un arma. Cuando las rocas explotaron, Gorak cayó en un foso que Rodríguez había creado. No estaba gravemente herido, pero estaba atrapado y confundido. Rodríguez se paró al borde del hoyo mirándolo y luego hizo algo que sorprendió a todos los que observaban. Le ofreció la mano a Gorak para ayudarlo a salir. El bar estalló en voces confusas. ¿Qué? ¿Por qué ayudaría a su enemigo? Sextai alzó la voz para ser escuchada por encima del ruido, porque ella ya había ganado la prueba por combate. Había terminado. Rodríguez había demostrado que los humanos podían derrotar a los campeones de Hegemania, pero en lugar de regodearse o celebrar, mostró misericordia hacia un oponente derrotado. Gortak estaba tan sorprendido que aceptó su mano y dejó que ella lo ayudara a salir del foso. Cuando se puso de pie, Rodríguez le ofreció un trago de agua de su provisión. Lo trató con respeto, como a un oponente digno, en lugar de como a un enemigo. El viejo comandante terminó su trago y miró alrededor de la habitación. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los humanos no eran como otras especies. No luchaban por la gloria, la venganza o la conquista, sino que luchaban para resolver problemas, y cuando estos se resolvían, pasaban al siguiente reto. El almirante. Gorth se vio obligado a liberar a Morrison y a su tripulación, de acuerdo con las antiguas leyes, pero mientras los humanos se preparaban para marcharse, Morrison hizo otra petición. Solicitó una reunión formal entre representantes humanos y de la hegemonía para discutir el comercio y cooperación. El almirante accedió pensando que sería una simple negociación, sin tener ni idea de que los humanos habían aprendido todo lo que necesitaban saber sobre nuestras capacidades militares con solo ver una lucha. Sextai se levantó para marcharse, pero un joven guerrero le preguntó: «Comandante, ¿qué ha pasado en la reunión? ¿Han llegado a un acuerdo?» El viejo comandante se volvió con esa sonrisa fría. «Oh, han llegado a un acuerdo, pero no era el tipo de acuerdo que esperaba». El almirante. Los humanos habían estado preparando esa reunión desde el momento en que fueron capturados. Sabían exactamente lo que querían y sabían exactamente cómo conseguirlo, pero esa es una historia para mañana por la noche. Esta noche, piensen en lo que han aprendido. Los humanos no luchan como guerreros, luchan como científicos, siempre aprendiendo, siempre adaptándose, siempre pensando en el futuro. Recuerden eso si alguna vez te enfrentas a ellos en batalla. Mientras Sextai se adentraba, en la noche, los soldados del bar Murphys se quedaron en silencio, atónitos. Habían venido esperando oír hablar de gloriosas batallas y heroicas cargas, pero en su lugar habían aprendido sobre una especie que trataba la guerra como un rompecabezas que había que resolver. Fuera, el puerto espacial estaba ajetreado con naves que llegaban y partían. Entre ellas había una pequeña nave de transporte humano. Probablemente, su tripulación desconocía las historias que se contaban sobre su especie en los bares y salas de reunión de toda la galaxia. Para la tercera noche, el bar de Murphy no podía contener a todos los seres que habían acudido a escuchar las historias del comandante Xtai. Los soldados se agolpaban en la puerta y se apretujaban contra las ventanas para escuchar con atención. La noticia de las historias humanas se había extendido por todo el puerto espacial, e incluso comerciantes civiles habían acudido para conocer a esta extraña especie. Sextai llegó y encontró su rincón habitual rodeado de caras ansiosas. El camarero había instalado altavoces adicionales para que todos pudieran oír claramente. El viejo comandante se acomodó en su asiento y miró a la multitud con sus ojos amarillos. Esta noche aprenderán por qué la hegemonía cometió su mayor error. Comenzó sin esperar a que se hiciera el silencio.
Su voz se propagó fácilmente a través del sistema de sonido. Después del juicio por combate, nuestros líderes creyeron que entendían a los humanos. Creían Rodríguez había ganado gracias a la suerte y al engaño. Decidieron poner a prueba la fuerza militar humana con lo que llamaron conflictos menores. Un veterano qatari, lleno de cicatrices que estaba cerca de la barra, gritó: «¿Cómo de menores fueron esos conflictos, comandante?». La expresión de Sexati se ensombreció. El Alto Consejo seleccionó 3 colonias humanas para lo que llamaron incursiones de evaluación. Se suponía que iban a ser ataques sencillos contra asentamientos indefensos. El objetivo era medir el tiempo de respuesta de los humanos, la capacidad de sus armas y su espíritu de lucha. Hizo una pausa y bebió un largo trago. El primer objetivo era una nave colonial llamada Espíritu de Denver. Nuestra inteligencia informó de que se trataba de un transporte civil estándar con 300 familias a bordo, sin escolta militar, sin armas y sin defensas. Parecía perfecto para una incursión rápida. La fuerza de ataque estaba liderada por el capitán Bextul, de la nave, asaltante Colmillo Sangriento. Había llevado a cabo docenas de incursiones exitosas contra otras especies. El plan era sencillo: inutilizar la nave colonial, tomar algunos prisioneros, reunir información y marcharse antes de que las fuerzas militares humanas pudieran responder. Los jóvenes soldados tiraron la barra y se inclinaron hacia adelante con interés. Parecía el tipo de batalla sencilla que ellos entendían. El capitán Bextolls acercó al Spirit of Denver con confianza. La nave humana se movía lentamente por el espacio vacío, exactamente donde lo habían previsto nuestros exploradores. No daba señales de haber detectado la aproximación de los colmillos sangrientos. Todo parecía normal. La voz de Sextai se hizo más baja, obligando a todos a escuchar con más atención. Bextul abrió las comunicaciones y exigió la rendición de los humanos. Era el procedimiento habitual. La mayoría de las especies entrarían en pánico y se rendirían inmediatamente ante los asaltantes hegemónicos. La respuesta vino de la capitana de la nave, una humana llamada Carol Wright. Su voz era tranquila y educada cuando respondió a las exigencias de Bexel. Dijo que su gente eran colonos, pacíficos que no querían problemas, y preguntó si había alguna forma de evitar el conflicto. Bextul se alegró. Era exactamente la respuesta que esperaba de unos civiles asustados. Le dijo a Wright que se preparara para el abordaje y le prometió que nadie sufriría daño alguno si cooperaban. Los ojos del viejo comandante se perdieron en el horizonte al recordar aquel día. Lo que sucedió a continuación cambió todo lo que los Higgemani creían saber sobre los civiles humanos. Mientras el Bloodfang se acercaba para abordar la nave colonial, la voz de Wright volvió a oírse por el sistema de comunicaciones. Agradeció a Bextol su paciencia y dijo que su pueblo había votado sobre su oferta. Luego dijo algo que todavía me estremece cuando lo recuerdo. ¿Qué dijo?, preguntó un joven Zergling, golpeando nerviosamente la mesa con sus garras. Capitán, mi pueblo ha decidido que prefiere morir libre antes que vivir como esclavos. Lamentamos que tenga que ser así. Y entonces cortó la canal de comunicación. Sextai miró a su alrededor en el abarrotado bar durante 30 segundos. No pasó nada. Las 2 naves se alejaron en silencio por el espacio. Bexil estaba confundido por la respuesta de Wright, pero no preocupado. ¿Qué podía hacer una nave llena de granjeros y familias contra unos asaltantes entrenados? Entonces, el espíritu de Denver abrió fuego. El bar estalló en voces de sorpresa. Una nave colonial tenía armas. ¿Cómo era posible? Sextai levantó su mano escamosa para silencio. Los humanos no habían instalado armas tradicionales, sino que habían convertido su equipo minero en lanzamisiles. Los drones de construcción se convirtieron en casas de ataque, y los robots agrícolas se transformaron en grupos de abordaje. En menos de 10 minutos, toda la nave colonial se había transformado de un pacífico transporte en una nave de guerra. Pero eso no era lo más impactante.
Todas las modificaciones habían sido planeadas y preparadas con antelación. Wright y su gente habían pasado meses convirtiendo su nave mientras fingían ser civiles indefensos. Estaban preparados para este ataque mucho antes de que ocurriera. Un veterano guerrero borrachabló desde el fondo de la sala. ¿Cómo podían saber que se avecinaba el ataque? No sabían ni cuándo ni dónde. Sextai respondió, pero sabían que acabaría ocurriendo. Los humanos habían estudiado los patrones de comportamiento de la hegemonía tras el juicio por combate y predijeron que los pondrían a prueba con incursiones contra objetivos fáciles. La voz del viejo comandante se volvió pesada al recordar. La batalla duró 6 horas. El colmillo sangriento era más grande y estaba mejor armado que la nave colonial. Pero la gente de Wright luchó como si hubieran estado entrenando para la guerra toda su vida. Todos los colonos tenían una tarea que cumplir, desde los niños que llevaban mensajes hasta los ancianos que manejaban los sistemas de armas. Bextol intentó todas las tácticas que conocía. Intentó embestir la nave colonial, pero Wright utilizó las cargas mineras de su nave para dañar sus motores. Envió grupos de abordaje, pero los humanos habían convertido los pasillos en laberintos llenos de trampas. Incluso intentó retirarse, pero la gente de Wright había desactivado su propulsión más rápida que la luz con algún tipo de virus informático. Al final, Bextol se vio obligado a rendirse para evitar perder a toda su tripulación. Pero fue entonces cuando llegó la verdadera sorpresa. Los soldados que se encontraban en el bar Murphy esperaban con gran expectación el resto de la historia. Wright aceptó la rendición de Bextuli, tomó prisioneros a su tripulación, pero no los ejecutó ni los torturó para obtener información. En su lugar, hizo que los médicos humanos les curaran las heridas, les dio de comer y les proporcionó un lugar cómodo para descansar mientras su gente cuidaba de los prisioneros. Wright estaba haciendo otra cosa. Estudiaba cada pieza de la tecnología de la hegemonía que se encontraba en el Blood Fang. Tomó registros detallados de sus armas, sus ordenadores, sus sistemas de comunicación, todo. Sexati terminó su bebida y pidió otra. 3 días después, Wright liberó a Bextol y a su tripulación. Los devolvió a su nave dañada junto con suministros suficientes para hacer reparaciones, pero se quedó con toda la información que había recopilado. Bextol estaba agradecido de estar vivo, pero también estaba confundido. Le preguntó a Wright por qué había mostrado misericordia con los asaltantes que habían venido a esclavizar a su pueblo. La voz de la vieja comandante se suavizó de nuevo. La respuesta de Wright se hizo famosa en todo el espacio humano. Le dijo a Bextol que su pueblo no disfrutaba matando, ni siquiera en defensa propia. Dijo que esperaban que algún día los humanos y la hegemonía pudieran ser amigos en lugar de enemigos, pero que hasta que llegara ese día estarían preparados para defenderse. Mientras la nave de Bextol alejaba cojeando de la batalla, Wright envió un mensaje a todas las colonias humanas y bases militares de su territorio. El mensaje contenía las especificaciones técnicas completas de las armas de la hegemonía, los diseños de las naves y las doctrinas tácticas. Un joven guerrero qatari se puso de pie con los antebrazos cruzados, confundido. «Comandante, usted dijo que esta era la primera de 3 incursiones. ¿Qué pasó con las otras 2? Sextai sonrió con tristeza. La segunda incursión fue liderada por el comandante Dratul contra una estación minera humana llamada Nueva Pittsburgh. Cuando sus naves llegaron, los humanos ya habían recibido el paquete de inteligencia de Wright y estaban esperando. Dratul se encontró frente a oponentes que sabían exactamente cómo funcionaban sus armas y habían preparado contramedidas específicas. La estación minera había sido convertida en una fortaleza utilizando los nuevos conocimientos de los humanos sobre la tecnología de la hegemonía. La batalla duró solo 2 horas. Toda la flota de incursores de Dratul fue capturada o destruida. No murió ni un solo humano. El bar se había quedado completamente silencioso. Incluso la música de fondo parecía haberse detenido. La tercera incursión nunca llegó a producirse. Sextai continuó. Para entonces,
Las colonias humanas de todo su territorio habían compartido los datos de inteligencia de Wright. Todos los asentamientos, todas las naves de transporte, todos los puestos avanzados estaban preparados para los ataques de la hegemonía. Pero los humanos no se detuvieron ahí. Mientras nuestros comandantes intentaban comprender cómo los civiles habían derrotado a asaltantes entrenados, los oficiales de inteligencia humanos analizaban todo lo habían averiguado sobre nosotros. Sextai se levantó lentamente, con sus viejas articulaciones crujiendo. A las pocas semanas de la primera incursión, los humanos sabían más sobre las capacidades militares de la hegemonía que la mayoría de nuestros propios oficiales. Habían estudiado nuestras tácticas, nuestra psicología, nuestras debilidades, y habían comenzado a prepararse para la verdadera guerra que sabían que se avecinaba. Verás, las incursiones no eran solo derrotas para la hegemonía, eran oportunidades de aprendizaje para los humanos. Cada ataque que lanzábamos les proporcionaba más información, más comprensión de cómo pensábamos y luchábamos. Un Zergling, veterano que estaba cerca de la puerta, gritó: «Comandante, ¿cómo ha reaccionado el Alto Consejo al enterarse del fracaso de las incursiones?» Los ojos amarillos de Sextai brillaron en la tenue luz del bar. El Alto Consejo estaba furioso. Habían sido humillados por una especie que consideraban primitiva. Decidieron que los humanos eran demasiado peligrosos como para dejarlos en paz. Se dio la orden de prepararse para la guerra total, pero los humanos ya nos llevaban 3 pasos de ventaja. Mientras planeábamos nuestra primera gran ofensiva, ellos estaban construyendo algo que la galaxia nunca había visto antes. Estaban creando una máquina de guerra capaz de pensar. El viejo comandante se dirigió hacia la puerta y luego se volvió hacia la abarrotada sala. Mañana por la noche os contaré la batalla de la estación próxima. Las historias del comandante Sextai se habían extendido más allá del puerto espacial. Cuarta noche. El bar Murphy estaba tan lleno que el propietario tuvo que instalar altavoces en el exterior para la multitud que no cabía dentro. Oficiales militares de 3 sectores diferentes habían viajado a Kepler 442b específicamente para escuchar las historias de guerra de los humanos. Sextai entró y encontró su mesa habitual ocupada por un general Hegemony, pero el oficial de alto rango se levantó inmediatamente y le ofreció el asiento al viejo narrador. Incluso los líderes militares más poderosos querían escuchar estos relatos de primera mano. El bar se quedó en silencio cuando Sextai se acomodó en su asiento. Sus ojos amarillos recorrieron la sala abarrotada, fijándose en rostros que nunca había visto antes. Jóvenes cadetes estaban junto a veteranos canosos, todos esperando el siguiente capítulo de la historia humana. Esta noche les contaré la batalla de la estación próxima, comenzó Sextai, con su voz resonando con claridad a través del sistema de sonido. Aquí es donde aprendimos que los humanos no solo luchan con armas y naves, sino que luchan con ideas que pueden quebrantar la mente del enemigo. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Tras las incursiones fallidas, el Consejo Superior de Hegemony declaró la guerra total a la humanidad. El almirante Corax recibió el mando de la mayor fuerza de combate de nuestra historia, 200 buques de guerra, 50,000 soldados y suficiente potencia de fuego como para destruir planetas enteros. Un joven oficial cerca del frente preguntó si los humanos podrían resistir contra tal fuerza. Los labios escamosos de Sextai se curvaron en una fría sonrisa. Los humanos tenían una estación espacial en Próxima Century y tal vez 30 naves para defenderla. Según todos los cálculos militares, deberían haber sido aniquilados en cuestión de horas, pero el almirante Corfax no se enfrentaba a enemigos normales, sino al coronel Dan Murphy y a la Fuerza de Defensa Humana. Murphy llevaba meses esperando este ataque y había preparado algo especial para la flota Hegemony. El viejo comandante dio un sorbo a su bebida. Cuando nuestra enorme flota llegó a la estación próxima, Murphy abrió inmediatamente las comunicaciones.
Esto sorprendió a Corfax, que esperaba que los humanos huyeran o lucharan desesperadamente. En cambio, Murphy quería hablar. Murphy apareció en la pantalla principal de la nave insignia de Corfax. Era un humano de mediana edad, con el pelo gris y unos tranquilos ojos azules. Parecía al abuelo de alguien, no a un comandante militar, que se enfrentaba a una situación imposible. Corax exigió la rendición inmediata de la estación. Murphy escuchó educadamente y luego hizo una contrapropuesta. Sugirió que Corax diera media vuelta a su flota y abandonara el espacio humano voluntariamente. Dijo que eso salvaría vidas en ambos bandos. Varios alienígenas en el bar se rieron, pero Sextai levantó la mano. Corax también pensó que era una broma. Le dijo a Murphy que tenía 30 minutos para evacuar a todos los civiles de la estación antes de que comenzara el ataque. Murphy agradeció a Corfax su preocupación por las vidas inocentes y luego dijo algo que incomodó a todos los presentes en el puente de mando de la hegemonía. Dijo que estaba grabando la conversación y que se aseguraría de que la historia recordara a Corax como un guerrero honorable que intentó proteger a los no combatientes. Esto confundió a nuestro almirante Murphy, que estaba a punto de morir, pero estaba hablando de la historia y el honor. Corfax le preguntó a Murphy si entendía lo desesperada que era su situación. La voz de Sextai se hizo más baja, obligando a todos a inclinarse hacia Murphy. La respuesta de Murphy lo cambió todo. Dijo: «Almirante, entiendo perfectamente mi situación. La pregunta es, ¿entiendes tú la tuya?». Antes de que Corfax pudiera preguntarle a Murphy qué quería decir, empezaron a suceder cosas extrañas en toda la flota de la hegemonía. Las naves comenzaron a recibir transmisiones de Midosset Radio en sus propios idiomas, pero los mensajes no provenían de otras naves de la hegemonía. Un oficial Surgling chasqueó sus garras con impaciencia. «¿Qué tipo de mensajes? ¿Mensajes personales?», respondió Sextai. Los miembros de la tripulación estaban escuchando sus propios nombres a través de los sistemas de comunicación. La transmisión contenía información sobre sus familias, sus planetas natales, sus historias personales, información que debería haber sido imposible de obtener para los humanos. La capitana Nicole Barnes, la oficial de inteligencia de Murphy, había pasado meses estudiando todas las especies alienígenas de la galaxia. Sabía cómo pensaban las diferentes razas, qué temían, qué las motivaba, y utilizaba ese conocimiento como arma. Los ojos del viejo comandante se hicieron distantes al recordar aquel día aterrador. Las tripulaciones Surgling oyeron voces que les hablaban como individuos, no como partes de una mente colmena. Esto provocó pánico y confusión entre muchos de ellos. Los guerreros Qatari recibieron desafíos a combate singular de humanos a los que nunca habían visto. Pero los desafíos incluían insultos personales sobre su honor y su habilidad en la lucha. Las tripulaciones de los Borak oyeron a niños humanos cantar canciones de cuna en un perfecto idioma Borak. Esto puede parecer inofensivo, pero los Borak consideraban sagradas las voces de los niños y oírlas utilizadas en la guerra era profundamente perturbador para sus creencias religiosas. Un veterano Borak pálido, en la parte trasera del bar, asintió con gravedad guerra psicológica. Pero ¿cómo habían aprendido tanto sobre nuestras culturas? De la misma manera que aprendieron todo. «Lo demás», respondió Sextai. «Nos estudiaron durante los meses posteriores a las incursiones fallidas. Agentes de inteligencia humanos habían estado recopilando información sobre todas las especies de la hegemonía, entrevistaron a refugiados, analizaron nuestras emisiones públicas e incluso estudiaron nuestro arte y nuestra literatura. Pero las emisiones fueron solo el principio, ya que la flota hegemónica se preparaba para atacar. Murphy implementó lo que él llamó Protocolo Omega, un plan de batalla diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Sextai terminó su bebida e inmediatamente pidió otra. Las naves humanas no formaron líneas de batalla ni cargaron contra nuestra flota.
sino que se dispersaron en todas direcciones moviéndose en patrones que parecían aleatorios. Nuestros ordenadores tácticos no podían predecir sus movimientos ni apuntarles con eficacia. El almirante Corfax ordenó que se iniciara el ataque de todos modos. Nuestras naves abrieron fuego con todo lo que tenían, pero los humanos nunca estaban donde nuestras armas esperaban que estuvieran. Se movían como si pudieran leer nuestras mentes. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la gente de Murphy no solo estaba esquivando nuestros ataques, sino que los estaba estudiando. Cada disparo que hacíamos les daba más información sobre nuestras armas, nuestros sistemas de puntería y nuestro pensamiento táctico. El bar estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Después de una hora de fallar sus objetivos, algunos de los capitanes de nuestras naves comenzaron a entrar en pánico. El estrés de la transmisión psicológica, combinado con su incapacidad para alcanzar al enemigo, estaba rompiendo la disciplina militar. Fue entonces cuando Murphy lanzó su verdadera trampa. Las naves humanas se detuvieron de repente y se volvieron para atacar, pero no atacaban a nuestras naves más fuertes, sino a aquellas cuyas tripulaciones estaban más afectadas por la guerra psicológica. El capitán Barnes había identificado qué naves contenían a los tripulantes más vulnerables. Los humanos golpearon estas naves con ataques precisos devastadores, mientras continuaban sus transmisiones psicológicas al resto de la flota. La voz de Sextai se hizo pesada por el recuerdo. Nave tras nave comenzaron a rendirse o a retirarse sin órdenes, no porque hubieran sido derrotadas en combate, sino porque sus tripulaciones no podían soportar la presión mental de luchar contra un enemigo que parecía saberlo todo sobre ellos. El almirante Corax intentó mantener el orden, pero Murphy también había previsto esto. Cada vez que Corfax daba una orden, los humanos transmitían una predicción de cuál sería esa orden. Anunciaban sus órdenes antes de que él las diera. El joven guerrero Qatari se puso de pie, con los antebrazos temblando de emoción. ¿Cómo podían saber lo que pensaba nuestro almirante? Porque lo habían estudiado, respondió Sexty simplemente. El equipo de inteligencia de Murphy había analizado todas las batallas que Corax había librado. Conocían sus patrones, sus preferencias, sus debilidades. Podían predecir sus decisiones porque entendían cómo funcionaba su mente. El golpe final llegó cuando Murphy ofreció condiciones de rendición individuales a cada nave de nuestra flota. No condiciones generales para todos, sino acuerdos específicos adaptados a las necesidades y temores de cada tripulación. A las naves Zergling se les prometió que los miembros individuales de la tripulación podrían mantener su identidad personal. A los Qatari se les ofreció la oportunidad de enfrentarse a guerreros humanos en combates individuales honorables. A los Vorak se les garantizó que se respetarían sus prácticas religiosas. En 6 horas, la mitad de la flota de Hajgemani había aceptado las condiciones de rendición de Murphy. No fueron derrotados por una potencia de fuego superior o por mejores tácticas, sino por un enemigo que los entendía mejor que ellos mismos. Sextai se levantó lentamente, con sus viejas articulaciones protestando. El almirante Corfax se vio obligado a retirarse con lo que quedaba de su flota. La mayor fuerza militar de la historia de Hajgemani había sido derrotada, no por las armas humanas, sino por el conocimiento humano. Pero parte más inquietante llegó después de la batalla. Murphy se puso en contacto directamente con Corfax y lo invitó a una reunión privada. Nuestro almirante esperaba amenazas o demandas de reparaciones, pero Murphy le ofreció a Corax tratamiento médico para su crucero y un paso seguro a casa. También le entregó al almirante una grabación completa de la batalla, junto con un análisis detallado de lo que había salido mal y cómo se podría haber evitado. El viejo comandante se dirigió hacia la puerta y luego se volvió hacia la multitud. Murphy le dijo a Corfax que los humanos no querían destruir la hegemonía, sino que querían entendernos. Dijo que la comprensión era el primer paso hacia la paz. El almirante le preguntó a Murphy por qué era tan generoso con un enemigo derrotado.
La respuesta de Murphy se hizo famosa tanto en el espacio humano como en el de la hegemonía. Sex-Tai se detuvo en la puerta. Murphy dijo: «Almirante, luchamos en esta batalla no para demostrar que podíamos vencerlos, sino para demostrar que no tenemos por qué hacerlo». Para la quinta noche, el bar de Murphy ya no podía contener a la multitud que acudía a escuchar la última historia del comandante Sex-Tai. El propietario había instalado una gran pantalla fuera del edificio, y cientos de seres se reunieron en 1960 la plaza del puerto espacial para escuchar. Habían acudido comandantes militares, comerciantes civiles e incluso algunos diplomáticos de todo el sector. Sex-Tai caminó lentamente entre la multitud, con sus ojos amarillos observando los rostros de docenas de especies diferentes. Muchos eran veteranos que habían luchado en la guerra que él describía. Otros eran seres jóvenes que habían crecido en la paz que siguió. Todos querían escuchar cómo terminaba la historia. Dentro del bar se había preparado una mesa especial cerca del frente para los oficiales militares de alto rango. El camarero había sacado su mejor licor para la ocasión. Todos sabían que esta sería la última noche de historias y nadie quería perdérsela. Sex-Tai tomó asiento y miró a su alrededor, a la sala abarrotada. La multitud se apretaba contra las ventanas y los altavoces. El viejo comandante nunca había imaginado que sus recuerdos atraerían tanta atención. «Esta noche os contaré el final de la guerra», comenzó a decir con voz clara a través del sistema de sonido. «Esta es la historia de la batalla de la nebulosa Edge, donde la hegemonía y la humanidad se enfrentaron por última vez como enemigos». La multitud se quedó en silencio de inmediato, incluso el ruido de fondo del puerto espacial pareció desvanecerse. Tras la derrota en la estación próxima, el Consejo Superior de Hegemani estaba desesperado. Habían perdido prestigio ante toda la galaxia. Otras especies comenzaban a cuestionar la fuerza y la autoridad de Hegemony. Había que hacer algo para restaurar su reputación. Sex-Tai hizo una pausa para beber. El Consejo decidió reunir todas las naves y guerreros disponibles para un ataque masivo contra el sistema natal humano. No sería una prueba ni una incursión. Sería una guerra total destinada a destruir por completo a la humanidad. El almirante Gordval fue elegido para liderar esta ofensiva final. Era el comandante más experimentado del ejército de Hegemony, un veterano de 30 campañas exitosas. Bajo su mando había 800 buques de guerra y 2 millones de soldados. Un joven oficial Sorgling cerca del frente preguntó: ¿seguro que esta fuerza era lo suficientemente grande como para derrotar a los humanos? Según todas las medidas de poder militar, sí, respondió Sex-Tai. La flota humana era mucho más pequeña, tal vez 200 naves bajo el mando de la almirante de flota Rebecca Stone. Sobre el papel, debería haber sido una masacre. Pero la almirante Stone no era una comandante humana cualquiera. Había estudiado las tácticas de hegemonía durante años. Desde el primer contacto con el capitán Morrison, sabía exactamente cómo pensábamos, cómo luchábamos y, lo más importante, cómo cometíamos errores. La voz del viejo comandante se volvió pensativa. La batalla tuvo lugar en la nebulosa del borde, una región del espacio llena de nubes de gas y radiación que interferían con los sensores y las comunicaciones. Gortal eligió este lugar porque pensó que impediría a los humanos utilizar su superior coordinación e intercambio de información. Se equivocó. Stone llevaba meses preparando esta batalla en este mismo lugar. Su gente conocía cada nube de gas, cada campo de radiación, cada escondite de la nebulosa. Habían convertido todo el campo de batalla en su territorio. Sex-Tai miró alrededor de la sala a los rostros que lo observaban. Cuando las dos flotas se encontraron, ocurrió algo sin precedentes. Los humanos no intentaron evitar la batalla